Hola, bendiciones. Estamos en la clase número 5 de el Evangelio y la conversión bíblica. Y en esta clase de hoy día vamos a estar hablando exactamente de la segunda parte de lo que toca esta clase, que es la conversión bíblica. Vamos a empezar con los conceptos generales. En tiempos donde nos sorprendemos con la rapidez con que muchas personas se apartan del Señor, sería bueno considerar brevemente la doctrina de la conversión. La conversión desde tiempos antiguos era una realidad muy conocida entre el pueblo de Israel y la noción que esta verdad comunicaba era básicamente volverse a Dios. Hoy en día es legítimo usar el término conversión en referencia al hecho de nuestra salvación, pues los escritores del Nuevo Testamento lo usaron frecuentemente. Y podemos comprobar esto en Hechos capítulo 15, versículo 3, Primera de Tesalonicenses 1, 9, Segunda de Corintios 3, 16. Si usted se acuerda de las clases anteriores, especialmente de la última, fueron mencionados algunos versículos a donde la expresión convertirse está presente, aparece. Sin embargo, la Biblia también abunda en pasajes que hacen referencia a los elementos necesarios e indispensables para la conversión. Entiéndase, fe y arrepentimiento, que fue exactamente el tema de nuestra última clase. Y ahí usted tiene muchas referencias que traen exactamente esto. Juan 3:16, Hechos 16:31, Romanos 10:9, Efesios 2:9, Lucas 24:46 y 47, Hechos 2:37, 38, 3:19, 5:31 y 17:30. En estos textos se destaca la importancia de la presencia inseparable de la fe y el arrepentimiento para recibir la salvación. Entonces, una verdadera conversión o una conversión bíblica debe incluir fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe. La conversión de un individuo debe tener en cuenta una conciencia de pecado, reconocer una profunda tristeza por haber ofendido a Dios y un propósito de corazón de abandonar la vida pecaminosa. Eso es arrepentimiento. Asimismo, la conversión de un individuo descansa sobre una confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esa confianza otorga la seguridad de perdón y vida eterna. Eso es fe. Por lo tanto, podemos concluir que cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados y confía en Jesús para recibir perdón y vida eterna, tal persona se ha convertido. Menos que eso, no cumple los requisitos ni se conforma a la enseñanza bíblica de la conversión. La conversión es nuestra respuesta espontánea y voluntaria al llamado del Evangelio. En ella nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza, fe en Cristo para nuestra salvación. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, dice el salmista en el Salmo 19, versículo 7. La doctrina de la conversión cristiana es un tema proeminente en las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. Cuando una persona se convierte, quiere decir que la misma ha cambiado. Convertirse quiere decir dejar de ser una cosa para ser otra, según un simple concepto del diccionario. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, es lo que Pablo dijo en Efesios 2:3.
Para volver a Dios es necesario que haya una transformación, un cambio de nuestra mentalidad, de los deseos de nuestro corazón y de nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. Es necesario experimentar un cambio completo en la vida de manera que agrademos a Dios al estar en armonía con su palabra. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de convertirlo en un hijo. Los pecados que el pecador una vez amó, ahora aborrece. Y las cosas buenas de Dios que antes aborreció, ahora las ama. La conversión es una transformación completa, un amor nuevo en el corazón y una vida nueva en el alma. Y un detalle muy importante. Encontramos que muchas personas, muchos evangelistas, pastores, maestros, dicen que la conversión es un proceso. La conversión no es un proceso, la conversión es un hecho. Así como un ser humano, porque la conversión es el nuevo nacimiento, así como un ser humano físicamente no nace de a poco, va naciendo a lo largo de los años, no. Él nace en un momento, tiene una fecha y una hora, nació. Y después él va a se desarrollando, creciendo, hasta que se torne un adulto y después, por final, va a morir. Pero el nacimiento sucede de una sola vez. Así también es con la conversión. Esta habla de muchos de que la conversión se hace de a poco, es un engaño. O la persona cree y se arrepiente y nace de nuevo, o no nace de nuevo. Mientras no haya fe y arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Y una vez que hubo nuevo nacimiento, la persona está convertida, la persona es nueva criatura. Y entonces lo que tiene que hacer es desarrollar su salvación, como Pablo dijo, desarrollar creciendo en la gracia, como la Biblia nos enseña, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, como dijo el apóstol Pedro. Entonces, el crecimiento, el desarrollo es lo que debe suceder después de la conversión, después del nuevo nacimiento. Y una cosa es cierta, una vez que una persona se convirtió, nació de nuevo, ella está salva, ella es hijo de Dios. Y esto nadie y nada puede cambiar. Está salva y es hijo de Dios. Y el crecimiento y los frutos que la persona va a dar como consecuencia de esta salvación van a evidenciar su salvación. Si no hay cambio, no hay conversión. Esta es la conclusión inevitable a la que arriba el que con diligencia estudia este tema en la Biblia. Hay un cambio de mentalidad, de los deseos del corazón y de vida en esa persona. Sin tal cambio, aunque el incrédulo se afilie a una congregación de creyentes, no será un hijo de Dios. Para estar en Cristo Jesús, nada sirve menos que la persona llegue, a menos que la persona llegue a ser una nueva creación. Y cuando esta nueva creación existe por dentro, la persona manifestará por fuera una vida nueva en Cristo Jesús. No sirve cambiar simplemente afuera y no cambiar adentro. Lo que tiene que pasar, así como el pecado es algo de adentro de nosotros y que trae efectos visibles en nuestros hechos afuera, también la nueva vida, el nuevo nacimiento, la salvación, la conversión sucede en nuestro corazón, en nuestra alma. Y de ahí va a expresarse y manifestarse en nuestra vida por medio de nuestros hechos. Entonces, si no hay cambio de vida, no hubo nuevo nacimiento. Cuando uno se convierte al Señor,
cambia sus caminos, desecha todos los hábitos pecaminosos y manifiesta los frutos de una vida justa en su andar diario. Con la llegada del modernismo, se han desechado ciertas palabras del vocabulario religioso de la gente. Hubo un tiempo cuando era muy común escuchar la palabra conversión. Y cuando todo predicador instaba a la gente, a que se convirtiera. Pero estamos en una época en que es muy raro oír el vocábulo conversión. Y efectivamente pocos son los predicadores que todavía predican el evangelio para que la gente se convierta. Solo es posible convertirse cuando uno escucha el evangelio. Por eso no hay conversión alejada del evangelio. Lo que promueve la conversión en la vida de un ser humano es el mensaje del evangelio. Pablo dijo que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, conversión y evangelio van de la mano. No hay conversión bíblica separada, alejada del evangelio. Y por eso el evangelio tiene que ser predicado, para que la persona pueda convertirse. La palabra griega traducida conversión significa volverse. Bíblicamente, la conversión significa volverse del pecado hacia Dios por medio del Señor Jesucristo. En la conversión, uno se vuelve del camino que ha estado viviendo, de la dirección en que había estado yendo, del Señor al que había estado sirviendo y del destino que le había estado aguardando hacia un nuevo Señor Cristo, un nuevo camino, la vida cristiana, y un nuevo destino, la aceptación de Dios. Conversión es una palabra buena y debe ser usada. La conversión es una gran e importante doctrina que debe ser predicada. La conversión es el privilegio más grande de la vida y debe ser la experiencia de todo individuo maduro, y como ese es el deseo de Dios, así debería ser. La conversión es obra de Dios. También no es hecho por el hombre, es obra de Dios. Nos volvemos a Dios porque estamos profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro e impotencia, y el camino de la salvación por medio de Cristo. ¿Cómo sucede esto? ¿Quién nos convence? Son obradas en nuestra alma por el Espíritu generador de Dios. La Biblia dice que fuimos regenerados por el agua de la palabra de Dios. Por eso que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Y la Biblia también dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, estamos viendo todo el tiempo lo importante que es predicar el evangelio, la palabra de Dios, porque es ella que va a actuar en el corazón del hombre, generando la fe, generando el nuevo nacimiento, generando la nueva vida en nuestro corazón. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Hechos 11:18. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si entendemos nuestra conversión como algo que nosotros hemos hecho, aparte de lo que Dios hace primero en nosotros, entonces lo estamos entendiendo mal. La conversión ciertamente incluye una acción de nuestra parte, que es la respuesta que debemos dar al evangelio. Pero la conversión es mucho más que eso. La Escritura enseña que nuestros corazones deben ser cambiados
nuestras mentes transformadas y nuestros espíritus vivificados. Y esto no somos nosotros que hacemos. Esto es obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros mismos no podemos hacer nada de esto. En cambio, que todo ser humano necesita es tan, el cambio que todo ser humano necesita es tan radical, tan al nivel de la raíz, que solamente Dios puede hacerlo. Él nos creó la primera vez, así que Él nos debe hacer nuevas criaturas. Él fue el responsable de nuestro nacimiento natural, así que Él nos debe dar un nuevo nacimiento. Necesitamos que Dios nos convierta. La absoluta necesidad de conversión. La conversión divina es una necesidad absoluta, indispensable y universal. Sea el hombre lo que sea el judío o griego o bárbaro, escita, esclavo o libre, protestante o católico romano, en resumen, cualquier que sea su nacionalidad, su posición eclesiástica, su credo teológico, él se debe convertir. O de lo contrario, él está en el camino ancho y directo a un infierno eterno. Nadie ha nacido siendo un salvo. Tampoco nadie puede ser educado para entrar al cristianismo. Es un error fatal, un engaño mortal, un embuste del archienemigo de las almas, que alguno piense que puede ser un salvo, ya sea por nacimiento o por educación o por bautismo en agua o por cualquier ceremonia religiosa de cualquier clase. Aquí hay algunas cosas que debemos reflexionar. Encontramos muchas personas que cuando uno pregunta, ¿cuándo usted conoció a Jesús? ¿Cuál fue el momento de su conversión? Y la persona dice, yo nací en una familia cristiana. Mis padres, mis abuelos, toda mi familia siempre fue cristiana. O entonces otros dicen, yo nací en la iglesia, siempre estuve en la iglesia. Esto no es conversión. El hecho de que una persona nació en una familia cristiana no garantiza que la persona está salva. Si ella no cree y no se arrepiente, puede nacer en la mejor familia cristiana, va al infierno. Nací en la iglesia, desde niño estoy en la iglesia, siempre fui de la iglesia. Si no se arrepintió y no creyó, va al infierno, porque no hay salvación por estar en la iglesia, no hay salvación por haber nacido en una familia cristiana. Entonces, estos conceptos que lamentablemente mucha gente tiene, piensan que están bien con Dios por el simple hecho de haber nacido en una familia cristiana o de que siempre estuvieron en la iglesia, es un engaño. Hay otros que piensan que son salvos porque fueron bautizados. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es simplemente una ordenanza que debemos cumplir como la cena del Señor y que es una confesión pública, una expresión pública de lo que Dios hizo en nuestra vida. Es un simbolismo que representa nuestra fe, que dice que nosotros morimos para el pecado, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo y somos ahora nuevas criaturas. El bautismo nos salva. Entonces, así también ninguna otra ceremonia religiosa salva a una persona. Y esto es algo importante, que se tiene que enseñar en las iglesias, tiene que se predicar a la gente, y es exactamente por eso, y por escuchar de personas estos argumentos. ¿Cuándo usted se convirtió? Siempre fui de la iglesia. La pregunta no es si siempre fuiste de la iglesia. La pregunta es, ¿cuándo te convertiste? Y si no hubo una conversión, esa persona no es salva. Por eso muchas iglesias están llenas de gente que no es salva. Y ahí vemos por qué
y de la gran importancia de predicar el evangelio incluso en la iglesia. Un hombre llega a ser un salvo solamente siendo convertido divinamente. La necesidad es urgente y absoluta, en todos los casos, de una verdadera conversión a Dios. El hombre nunca podría entrar a los cielos de Dios en su condición carnal no regenerada. Al hablar del cielo, Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El pecado contamina, corrompe y abomina. En consecuencia, los que han vivido en pecado no se les permitirá entrar al cielo a menos que cambien de pecadores a santos. Además, los pecadores no están escritos en el libro de la vida del Cordero, sino solo aquellos que tendrán amplia y generosa entrada en los cielos, o sea, los que han creído única y exclusivamente en Jesús como su Salvador y que se han sometido a Él como su Señor. En Mateo 5:8 se hace esta promesa a los santos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si uno no es de corazón limpio y santo delante de Dios, jamás verá la gloria de Dios en el cielo. Pues Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 2:1 señala que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Y Romanos 5:6 lo presenta como un débil. Romanos 5:10 lo considera un enemigo de Dios. Y Efesios 2:12 lo representa como una persona que está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por esta causa, la Biblia exige la conversión. Cuando los apóstoles disputaban entre ellos en cuanto a quién sería el más grande en el reino de Dios, hablaban como hombres carnales. Y Jesús los amonestó por ese comportamiento. Jesús les dijo que ni siquiera entrarían en el reino si no se convertían de sus actitudes carnales y egoístas. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando Pedro se les predicó a los judíos, dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es mandamiento de Dios tener que convertirse. No se dejó al capricho o al antojo del hombre, ni siquiera un no convertirse. Si alguien espera agradar a Dios, tener sus pecados perdonados y ser salvo, tal persona debe convertirse. Según ningún versículo lo presentaría en forma más clara. Los pecadores que se resisten al llamado del Evangelio deben darse cuenta que no habrá perdón de pecados a menos que ellos se conviertan a Cristo. Los evangelistas, pastores y obreros del Señor en general deben fijar muy bien esta verdad para que nadie se escape de esto. También Santiago 5:19-20 muestra que la conversión salva de la muerte a las almas que se han extraviado hacia el pecado. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, concluimos que la conversión es absolutamente esencial. Lo que no es conversión. Llamar a la gente a acercarse al altar y a los pecadores a pasar al frente para que oren por ellos. Y estos van repitiendo las palabras que oyen o cosas similares.
no es conversión. Esto no es conversión. Tener una vida de sobriedad bajo un punto de vista moral y social también no es conversión a Dios. No es volverse de las tinieblas a la luz. No es entrar en el reino del amado Hijo de Dios. Hay simplemente esa diferencia entre las dos, que el moralista puede estar edificando sobre su temperancia, vangloriándose de su moralidad y engañándose de la vana noción de que él está bien. Abandonar toda clase de alegre diversión y entretenimiento, comprometerse en lo que es llamado una vida religiosa, ser diligente prestando atención a las ordenanzas públicas de la religión, leer la Biblia, decir oraciones, dar limosnas, contribuir al apoyo de las grandes instituciones religiosas y de beneficencia del país, también no es conversión. Ser miembro de una iglesia o ser bautizado tampoco es conversión. La conversión no es que uno se cambie de un sistema religioso a otro. La conversión no es unirse a un sistema religioso, por muy puro que sea ese sistema, por muy sano o por muy ortodoxo. Una persona puede, intelectualmente encantada, casi extasiada con las gloriosas doctrinas de la gracia. Puede estar. Una persona incluso puede llegar a ser un poderoso escritor en defensa de la doctrina cristiana, un ferviente predicador elocuente del evangelio. Todo esto puede ser verdad. Y con todo, el hombre puede estar completamente inconverso, muerto en delitos y pecados, endurecido, engañado y destruido por su misma familiaridad con las preciosas verdades del evangelio. Verdades que nunca han ido más allá de la región de su entendimiento. Mucha gente piensa que es salvo o que está bien con Dios exactamente por su familiaridad con las cosas de Dios. Pero si estas personas no tuvieron una verdadera experiencia de fe y arrepentimiento, no hubo conversión. Y si no hubo conversión, no hubo salvación. No es sentimentalismo o emocionalismo. Puede haber mucho esfuerzo para influir en los sentimientos, demasiado de lo emocional y de lo sensacional. Quizás estamos demasiado dispuestos a dar crédito y a anunciar como casos de conversión, muchos, que es lamentable, son meros efímeros. Entonces, expresiones de sentimentalismo y emociones, el hecho de una persona llorar cuando escucha la palabra o de se emocionar, no significa que hubo conversión. Entonces, observen que todo esto debe hacer reflexionar profundamente. Cada uno, de hecho, tuvo una experiencia de conversión. La conversión es absolutamente necesaria. Es la consecuencia de cuando uno cree en el evangelio y se arrepiente. Es parte del arrepentirse. Entonces, si no hay esto, no hay salvación. Y exactamente para que esto suceda, la persona necesita escuchar y entender el evangelio. Que Dios les bendiga y hasta la próxima clase.